BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, de la guerra y del orden internacional. Esta noche con el tema Cielos en disputa. Moscú desafía a la OTAN en Europa del Este. En septiembre de 2025, las incursiones aéreas rusas sobre Polonia, Rumania y Estonia se convirtieron en un punto de fricción que expone la fragilidad de la seguridad europea. El 9 y 10 de septiembre, Polonia denunció la entrada de más de una veintena de drones rusos, algunos de los cuales fueron derribados, hecho que llevó a Varsovia a invocar el artículo 4 de la OTAN. Apenas unos días después, el 13 de septiembre, un dron violó el espacio aéreo de Rumania durante casi una hora, obligando a la aviación local a despegar cazas de reacción rápida. El episodio más grave se produjo el 19 de septiembre, cuando 3 cazas MiG-31 penetraron en el espacio aéreo estonio durante 12 minutos antes de ser interceptados por aeronaves de la misión aliada de policía aérea del Báltico. Estonia respondió, al igual que Polonia, recurriendo al mismo artículo del Tratado Atlántico. Entre el 22 y el 25 de septiembre se han multiplicado nuevos incidentes con drones sobre los cielos de Estonia, Lituania, Polonia y Dinamarca, obligando incluso al cierre temporal de aeropuertos. La reacción aliada fue inmediata. El 12 de septiembre, la OTAN lanzó la operación Eastern Sentry para reforzar el flanco oriental con mayor presencia aérea, marítima y capacidades antidrón. En paralelo, se han incrementado las patrullas y la vigilancia continua, al tiempo que los países afectados reclaman consultas políticas urgentes en el Consejo del Atlántico Norte. Las implicaciones estratégicas son múltiples. Moscú parece estar probando los tiempos de reacción de la alianza, desgastando su cohesión mediante incidentes grises de difícil categorización, desviando recursos de Polonia, Rumania y los estados bálticos hacia la defensa territorial. Cada violación del espacio aéreo eleva el riesgo de una escalada accidental, si se quiere, y obliga a la OTAN a demostrar que su disuasión es creíble. En este contexto, los artículos 4 y 5 del Tratado de la OTAN cobran especial relevancia. El primero, ya invocado, que establece consultas entre aliados ante cualquier amenaza a su seguridad. El segundo, aún no activado, contempla la defensa colectiva en caso de ataque armado contra un miembro, lo que significaría un enfrentamiento directo con Rusia. La línea que separa uno y otro es cada vez más estrecha, y la estrategia rusa parece orientada a evaluar ese umbral, explorando hasta dónde puede llegar la tolerancia occidental sin desencadenar una respuesta militar formal. Para analizar este tema se encuentra con nosotros Roberto Marchán Brito. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la ESPE, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana, magíster en Sociología Política por la Flaxo. Él es un coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea y, por supuesto, un gran amigo de esta casa. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Muchas gracias, Timmy, nuevamente por la invitación. Un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Roberto, para entrar en materia, para preguntarte inicialmente, ¿estamos ante simples violaciones del espacio aéreo o frente a una estrategia deliberada de Moscú? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, es muy interesante lo que tú planteas ahora.
Yo quisiera invitarles a todos a mirar un poco las cosas en perspectiva. Todo esto estamos dentro del enfrentamiento geopolítico que hay ahora entre un Occidente que desde mi perspectiva está en declive y unas nuevas potencias emergentes entre esas Rusia, China, etcétera. Dentro de este marco geopolítico se están dando este tipo de cosas que también van de la mano de lo que ya lleva ocurriendo más de 2 años, 3 años, si no me equivoco, ya entre la guerra de Rusia y Ucrania. Y es un estancamiento, alejamiento de, como decía yo, de Europa, de Occidente respecto a Rusia, respecto a China, y un enfrentamiento cada vez más visible que se va dilucidando en varios lugares del mundo, del planeta. Entre estos, como tú bien decías, los países occidentales, sobre todo los países bálticos, recordemos que los países bálticos y Polonia son los estados más cercanos a Rusia y que de acuerdo también a su historia, tienen una historia de conflictos con Rusia, a pesar de que fueron parte de la Unión Soviética durante todo el periodo de la Guerra Fría, no han dejado de tener unos conflictos y enfrentamientos con Rusia y también se ha creado allá lo que se conoce como una fuerte rusofobia que se manifiesta también con una forma de tratar de alejar de esos países todo lo que significa la cultura rusa. Y recordemos que dentro de cada uno de esos países bálticos, como herencia de la permanencia en la Unión Soviética, hay mucha gente que es ruso parlante y que vienen de ascendencia rusa. Entonces es una situación conflictiva y problemática. Estos países, como tú bien decías, han hablado acerca de violaciones a su espacio aéreo, en principio por drones, después hablaron también por aviones de combate, MiG-31, y han sacado evidencias que resultan no ser muy, muy convincentes, porque simplemente mostrar la fotografía de un MiG-21, un MiG-31. Recordemos que el MiG-31 es un avión que es descendiente del MiG-25, que supera las 3.5 velocidades del sonido. Es uno de los probablemente el caza en servicio más rápido del mundo. Creo que solo fue superado en algún momento por el SR-71 de Estados Unidos, ya que ya no está en servicio. Y es muy difícil de creer que le puedan haber interceptado a un avión si es que éste no quisiera dejarse interceptar como para que le tomen una foto. Y unas fotos poco convincentes. Y por el lado ruso hay obviamente la negativa de que esto haya ocurrido. Entonces nos enfrentamos al dilema de a quién le creemos, al un bando o al otro bando. Y yo creo que aquí lo que nos toca hacer es tratar de hacer un análisis en el sentido de que a quién le conviene y cuáles podrían ser las circunstancias que están detrás de cada uno de los actores. En este caso, por ejemplo, del lado ruso, tú bien decías, una de las posibilidades es que Rusia esté tratando de probar las defensas de la Alianza Atlántica, tratando de crear ciertos niveles de alarma a fin de ver cuál es su reacción, hasta dónde pueden llegar, sus capacidades, hacer una evaluación. Es posible que eso se esté dando. No se me ocurre a mí ninguna otra acción porque yo, desde mi punto de vista, no veo posible, al menos en un corto o mediano plazo, una posible acción rusa enfocada contra los países bálticos, menos contra los otros países de la Alianza Atlántica, mientras mantiene todavía su guerra permanente ya de más de 3 años con Ucrania. Entonces yo lo veo poco probable. Ahora, del otro lado, también del lado de la Unión Europea, en este caso, y de los países bálticos, también podemos ver otras cosas que están que nos pueden llamar la atención es, por ejemplo, el actual alejamiento que de alguna manera tiene Estados Unidos respecto de la OTAN en el enfrentamiento contra Rusia. ¿Y a qué me refiero? Recordemos nosotros, para hacer un poco de historia, que Estados Unidos a partir del año 45, en que se triunfó sobre los países del eje en la Segunda Guerra Mundial y se entró en el periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos prácticamente se hizo cargo de la defensa de Europa, así como también de la defensa de Japón y de Corea del Sur, posteriormente. Y esto le permitió a Europa también que todos sus esfuerzos, o la mayor parte de sus esfuerzos, estén encaminados a tratar de lograr lo que en Europa se conoce como su estado de bienestar. Es decir, un estado donde hay una salud pública fuerte, una educación fuerte,
y en general prestaciones sociales para que las personas que viven en Europa, no viene solo de Donald Trump, pero ya viene de antes, de tratar de retirarse de ser el paraguas que protege a los europeos. Entonces, si es que vemos desde esa perspectiva, podríamos también pensar que puede ser esto también una estrategia del lado báltico o del lado europeo para tratar de evitar de alguna manera este repliegue que está haciendo Estados Unidos dentro de sus conceptos estratégicos, para dejarles que Europa se sustente a sí misma en el ámbito de la seguridad. Recordemos que desde el anterior periodo presidencial de Donald Trump hablaba de que Europa al menos debería gastar el 2% de su PIB en defensa. Y en este segundo periodo de Donald Trump ya se subió al 5% de su PIB, y de hecho la mayoría de los países de Europa están asumiendo esa exigencia de Estados Unidos de llegar al 5% de su PIB, que implica más de, si no me equivoco, es alrededor de 180.000 millones de dólares solo en asuntos de defensa. Entonces, yo creo que también se puede mirar estas circunstancias desde esta otra perspectiva. Sin embargo, las dos perspectivas no quedan más en la elucubración. Lo que sí es cierto es que este es un evento más que se enmarca dentro de esta disputa geopolítica mundial que estamos viviendo en la actualidad. Tal cual, Roberto, para tratar de retomar lo que te había mencionado inicialmente, eh, yo quisiera tratar de que presentemos cuáles serían las posibles hipótesis que puedan explicar las actividades que se están dando en Europa del Este a propósito de lo que hemos mencionado. Entonces, yo había esbozado tres ideas, quería ver con cuál tú compartes más este criterio. En principio te decía que la intención de los rusos es quizás probar los límites y capacidad de respuesta por parte de los miembros de la OTAN, ver el grado de tolerancia política, si cabe, frente a este tipo de nueva amenaza que se está presentando ya en los países bálticos. Entonces, te decía, uno, probar los límites y respuesta de la OTAN. La otra, descargar o desbarastar, más bien, desgastar la cohesión aliada de los miembros de la OTAN al multiplicar ese tipo de incidentes que son de tinte más bien de tipo gris, inclusiones breves, vuelos de aeronaves sin transponder, sobrevuelo con drones. De esta manera, Rusia obliga a la Alianza Atlántica a responder continuamente y estaría buscando generar una fatiga política o divisiones internas dentro de la OTAN. Y finalmente, desviar la atención y los recursos. Recuerda que hay un gran apoyo, pienso yo, de momento a la Ucrania. Entonces, si es que el centro de gravedad que sigue siendo Ucrania, con el apoyo por parte de los miembros de la OTAN, súbitamente ahora tienen que enfrentar nuevos retos, nuevos frentes. Prácticamente se está forzando a estos países y por supuesto con esto Moscú lograría aliviar la presión sobre otros frentes, lo que te decía, específicamente las prioridades ucranianas se verían mermadas. ¿Cuál es tu criterio de estos tres elementos que te he presentado, Roberto? Muy interesante, Tim. Yo me iría más por los dos primeros y me voy a explicar en el sentido de que, si bien es cierto que lo que estamos haciendo aquí nada más es un análisis, no sabemos a ciencia cierta la realidad se obscurece en este tipo de circunstancias, la verdad siempre está lejos, pero puede ser que se esté dando, por ejemplo, lo que tú decías en la primera hipótesis, el que se esté probando las defensas, que es lo que habíamos hablado. De hecho, asumo yo que deben estar sacando muy buenas conclusiones. También recordemos de que detrás de la línea de frontera de los países bálticos, para las personas que tal vez no están muy familiarizadas, también hay el enclave ruso de Kaliningrado, que está entre Polonia y los países bálticos, que es un enclave ruso y que tiene permanente flujo de aeronaves, de transporte civil, pasajeros, etcétera, que entre Rusia y Kaliningrado, porque es una parte de Kaliningrado, y esto se basa en acuerdos que todavía siguen vigentes entre los países bálticos y Rusia. Entonces, no es que no hay un flujo de aeronaves, hay flujos de aeronaves, pero puede ser que esto sea una intención. Ahora, la segunda hipótesis que tú decías puede también ser buscada y de hecho ya está dando resultados, porque recordemos que hay una cosa que a veces tal vez no se tiene muy claro.
Lo que no se hace es ver que ese mismo artículo 5 en la parte final del artículo 5 establece que son los congresos o las legislaturas de cada uno de los países los que determinarán la forma y la manera de respuesta de cada uno de los países. ¿Qué quiere decir esto? De que ante un posible ataque, una posible agresión que uno de los estados trate de accionar el artículo 5, no quiere decir que inmediatamente todos los miembros de la Alianza Atlántica entran en una situación de conflicto. Simplemente quiere decir que ellos tienen que considerar cómo ellos van a actuar de acuerdo a cada uno de los intereses nacionales de cada uno de los países, si es que entran directamente, no entran directamente, o apoyan, o incluso se mantienen en la retaguardia. De hecho, Estados Unidos ya ha manifestado de que Donald Trump, con sus característicos vaivenes de retórica, que pasa de un tipo de retórica y al día siguiente 180 grados en el otro sentido, él también ha dado a entender de que si los europeos quieren entrar en una guerra con Rusia, que lo hagan nomás, él estará feliz de venderles armas, pero que no implicará a Estados Unidos directamente en una situación de estas. Entonces, y esto a lo que yo quería ir es que, de hecho, estos mismos elementos que se están dando ya han creado algunas fisuras en la Alianza Atlántica entre los mismos socios europeos. Por ejemplo, los países bálticos hablan de que esta es una agresión, de que hay que pensar ya en derribar incluso aviones, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el canciller Merz de Alemania el día de ayer dijo que esperen un momento, muchachos, esto hay que pensarlo con calma, no hay que adelantarse, es decir, ya adentro, y recordemos que Alemania es el país probablemente más poderoso dentro de lo que es la parte europea de la OTAN. Entonces, dentro de estas circunstancias, así no haya sido un objetivo de Rusia el crear o ver qué tipo de unidad existe dentro de Europa o dentro de la OTAN para una circunstancia de un enfrentamiento con Rusia, esto ya se está viendo con claridad de que no existe ni unanimidad y que es muy difícil que todos los países de Europa estén de acuerdo con ir a un enfrentamiento con Rusia. El mismo Alemania, que ha sido beligerante en los últimos tiempos, ha dicho que esperen un momento. Y hay otros pronunciamientos mucho más claros, como por ejemplo de Hungría, que dice que jamás entraría en una circunstancia de conflicto con Rusia. Entonces, estas dos hipótesis son factibles, son probables, puede ser, sean buscadas o, sin, o no haberlas buscado Rusia, pero se están viendo con de cierto nivel de evidencia esta desunión, si cabe el término, que existe para tratar de tomar una sola postura entre los europeos. Correcto, Roberto, a propósito de lo que mencionabas del presidente Donald Trump y su política errática, a mi modo de ver, falto de seriedad absolutamente, ¿cómo cambia el tablero geopolítico, especialmente, bueno, de Europa, en este caso Europa del Este, las declaraciones de Trump en el seno de las Naciones Unidas respecto a que Ucrania, más o menos, puede ganar aún la guerra y recuperar sus territorios? ¿Qué idea te da de esta nueva posición del presidente Trump? Mira, la gente que analiza a profundidad la política norteamericana tiene dos posturas. La una postura va porque este presidente es un presidente inepto, un presidente poco enterado que funciona en base de sus instintos, de lo que amaneció en ese día, de cómo se despertó, cómo pasó la noche anterior, y que cada día toma decisiones no consultadas, desestructuradas. Hay algunos analistas que hablan acerca de también de un deterioro grave de las capacidades mismas del gobierno norteamericano para tomar decisiones estructuradas. Por ejemplo, recordemos que uno de los elementos claves que hay en el gobierno de Estados Unidos es el asesor de seguridad nacional. Y recordemos que esa figura de asesor de seguridad nacional no existe ahorita y si está ocupada esa tarea al, a Marco Rubio, que es a su vez el ministro de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado. Entonces él está Del Estado. con dos de las cosas o de los puestos más importantes
que existen dentro de Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, hay muchos analistas que hablan de que la misma proceso de toma de decisiones de Estados Unidos está totalmente deteriorado y por eso también se explica de alguna manera la manera errática en la que Donald Trump toma sus decisiones. Por otro lado, en cambio, hay otros analistas que dicen que Donald Trump siempre ha trabajado, recordemos que él viene desde el ámbito empresarial, siempre él ha sido un negociante muy agresivo y que precisamente parte de sus estrategias, entre comillas, dentro de unos procesos de negociación es precisamente volverse impredecible. Es decir, decir una cosa al día siguiente, decir otra cosa, como no tiene vergüenza y no le interesa que lo que piensen de él, eh, probablemente lo que quiere es confundir y precisamente que el enemigo o el rival o a la persona a la que quiera afectar no pueda predecir hacia dónde está yendo él. Hay dos visiones, ¿no? Yo no podría decir cuál de ellas es la cierta. Yo lo que veo es una realidad difícil de entender de Estados Unidos, una realidad compleja. Pero lo que sí es claro es que si bien él ahora habla de que algo que recordemos que hasta hace poco decía que no, que había que buscar la paz, etcétera, etcétera, y que él tenía buenas relaciones con Putin. Después le echó la culpa a Zelensky, ahora dice que Putin es el culpable, etcétera. O sea, da tumbos en todo lado. Y ahora dijo incluso de que si es que Europa quiere derribar aviones, que vaya, es decir, les dijo, váyanse a la guerra, que yo estaré feliz de venderles armas. Porque también esa es parte de la estrategia de Estados Unidos. Estados Unidos está logrando que sus socios comerciales ahora sean los que pagan todo lo que es el entramado militar norteamericano. Recordemos que Estados Unidos tiene alrededor de 800 bases y asentamientos militares en todos los países del mundo. Creo que son 80 y pico de países del mundo, no recuerdo el número exacto. Y eso cuesta, eso tiene un altísimo costo. Y en unas circunstancias donde Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, que solo sobrevive por lo que ya hemos conversado en otras ocasiones, los acuerdos de Bretton Woods, el dólar como moneda de reserva mundial, etcétera, etcétera, algo que también está siendo amenazado. Lo que está queriendo hacer Estados Unidos y el complejo militar industrial de Estados Unidos es, desde mi punto de vista, no terminar con las guerras, sino aprovechar de las guerras para su propio beneficio. Es decir, a Estados Unidos le convendría, entre comillas, un enfrentamiento entre Europa y Rusia por dos cosas fundamentales. Sería un desgaste terrible para Rusia, obviamente, pero asimismo sería un desgaste para Europa y el único beneficiado sería Estados Unidos porque le vendería todas las armas, le vendería recordemos, el petróleo, la energía a Europa, porque hay un problema que tiene Europa. Europa, si bien es una potencia, sigue siendo una potencia económica, cultural, educativa, etcétera, pero no tiene recursos naturales. Prácticamente no tiene petróleo, prácticamente no tiene gas y depende de la energía de otros países para su propio desarrollo. Hasta hace 3 años que se dio la operación militar especial, como lo llama Rusia en Ucrania, el principal proveedor de energía para Europa era Rusia. Y ahora es Estados Unidos que les vende al doble o al triple de lo que les vendía Rusia a Europa. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que Donald Trump, como jugador que es, lo que está haciendo es diciéndoles prácticamente a los europeos, yo no tengo ningún inconveniente que ustedes vayan a la guerra con Rusia, yo no iré, pero les puedo vender todo lo que ustedes gusten y todo lo que ustedes quieran para que hagan su propio enfrentamiento. Entonces ahí vemos que las élites europeas también, muertas de miedo, diría yo, porque están perdiendo el paraguas protector de Estados Unidos, lo que quisieran es ganar tiempo, esperarse, fortalecerse y tratar tal vez de que llegue un nuevo gobierno en Estados Unidos que sea más afín a sus propios intereses, como fue el gobierno anterior de Joe Biden. Basque, confianza y seguridad certificadas. Vas, te pasa la bola.
Roberto, lo que mencionaba de la problemática económica y de todo lo que supone, hasta el momento existen 18 paquetes de sanciones económicas contra Rusia, pero ahí viene lo paradójico. Los europeos, y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el sentido? Los europeos siguen comerciando con Rusia, pero hay países como Francia, Hungría, Eslovaquia, que ellos todavía siguen comprando petróleo y se habla inclusive de un comercio de más o menos 21.000 millones de dólares en ventas de petróleo a Europa. Entonces, ¿cuál es la lógica que explica esto? Esto es una política realista, por supuesto. Europa no puede prescindir del gas ruso ni del petróleo ruso. Entonces, ¿cómo intenta Europa, la Unión Europea, la OTAN, enfrentar un conflicto con un potencial enemigo si merced a los 18 paquetes de sanciones que se han impuesto, siguen negociando por debajo de la mesa? ¿Cuál es la posición de los europeos? Me parece que es un doble estándar y todo esto es una carencia total de sentido en el manejo de este conflicto con Rusia, en donde se intenta ahogar la capacidad económica de Rusia, pues sin embargo le siguen comprando, siguen negociando y me llama la atención muchísimo, especialmente de Francia. ¿Cuál es tu criterio, Roberto? Yo te podría decir que desde mi punto de vista nos dice nada más de la infinita estupidez de las élites políticas europeas, porque desde el principio ellos sabían muy claramente su dependencia energética con Rusia, estaban en un proceso continuo de establecer lazos de energía. Veamos, para que la gente nos comprenda, Alemania, por ejemplo, era el motor europeo, el mayor manufacturador o el que hace las mayores manufacturas europeas, la locomotora de Europa, pero dependía de los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2 y el Nord Stream 3 que estaba planificado para recibir el gas de Rusia, un gas barato. Era su fuente de energía y simplemente rompieron lazos, rompieron los propios gasoductos y se quedaron sin energía y ahora están obligados a comprarle energía mucho más cara, 3 veces más cara por lo menos a Estados Unidos, que dicho sea de paso, tampoco es que tiene capacidad para proveerle de toda la energía que requiere Europa, ojo. Estados Unidos, si bien ahora es el mayor productor mundial de gas y de petróleo, mucho la gran mayor parte de su producción se va a su propio consumo, a sus propias necesidades, y la parte exportable sobre todo viene del tema del fracking. Y el fracking, recordemos que tiene dos grandes desventajas. La primera desventaja, la económica. Es decir, que como es un proceso demasiado caro para realizar, porque requiere inyección de altos niveles de agua, también es muy contaminante, dicho sea de paso, es muy costoso, por lo tanto, si es que el gas y el petróleo bajan desde cierto nivel, se habla de alrededor de $40, es insostenible económicamente. Y el segundo problema que tienen es que son yacimientos que se desgastan muy rápidamente. Es decir, no es que son yacimientos gigantescos que pueden proveer de gas y petróleo por largo tiempo, sino que son de corto plazo. Entonces, Europa tampoco puede recibir totalmente la producción de Estados Unidos. Por lo tanto, Europa, para cubrir sus necesidades, lo que hizo es, a través de terceros, el más grande de esos terceros, de intermediarios, fue India. India compra el petróleo de Rusia, el petróleo y el gas, lo traslada de buque, lo pone su etiqueta y le vende a Turquía. Turquía también hace lo mismo, que ojo, Turquía es parte de la OTAN, de la OTAN, no de la Unión Europea, y los vende a los países europeos. Eso se sabe desde hace bastante tiempo atrás. Y yo creo que finalmente estamos dentro del realismo, o sea, las élites europeas lo que hicieron es darse varios balazos en el pie ellos mismos. Y de alguna manera yo veo que están destruyendo su estado de bienestar, destruyendo lo que ellos habían construido, lo que Europa había construido en tanto tiempo y volviéndole a la misma Unión Europea en una organización que está fracasando y que tal vez después de esto termine desapareciendo, porque los antagonismos internos, las diferencias internas que hay entre los diversos países de la Unión Europea actualmente son tan grandes que no se augura que después de esto salgan ellos más fortalecidos, sino más bien muy debilitados.
Mira, Roberto, en este mismo orden de ideas de la forma en que están buscando asfixiar a Rusia y quitarle la posibilidad de continuar con el esfuerzo bélico en Ucrania, tú conoces, hay incautaciones de ingentes montos de Rusia en Occidente. Se habla de 300.000 millones de euros congelados en Occidente, cuyos intereses estarían financiando la guerra en apoyo a Ucrania. Pero la cuestión aquí más bien es, Roberto, con X medidas económicas que han tomado en contra de Rusia, los paquetes que te decía que han aplicado Estados Unidos y la Unión Europea parcialmente, este ingente monto que te acabo de mencionar de incautaciones de dinero en Occidente de Rusia, ¿cuál finalmente es el camino, desde tu óptica, para cortarle el aire a Rusia y que no pueda seguir financiando esta guerra de desgaste que, dicho sea de paso, van a incrementar, tengo entendido que del 20 al 22% en Rusia, el impuesto al IVA, para esos dos puntos adicionales que están incorporando, seguir financiando el esfuerzo bélico con su vecino Ucrania? La pregunta es, ¿será factible más bien que las negociaciones sean ya no con Rusia, sino que con China o con India, que tú mencionabas que a la postre son quienes están manteniendo la capacidad económica de Rusia para continuar con este esfuerzo bélico? Yo creo que ya han dado señales, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, de quererle presionar a China y a la India para que dejen de comerciar con Rusia, con esos elementos. Pero lastimosamente para ellos, esta estrategia lo único que está haciendo es más bien logrando que estos tres países, estas tres potencias emergentes, de alguna manera se cohesionen más y logren mejores acuerdos para poder hacerle frente a todo lo que es Occidente, un Occidente que está en declive y en decadencia. India le ha dicho con claridad a Estados Unidos, a pesar de que sigue Estados Unidos con la retórica de que India debe abandonar las compras de petróleo de Rusia y debe comprarle a Estados Unidos y cosas por el estilo. India le ha dicho claramente que no va a seguir ese camino. Un camino que sí lo hizo Japón, dicho sea de paso. Estados Unidos ya le presionó a Japón y Japón no hizo más que agachó la cabeza y dijo, bueno, vamos a invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos. No sé cómo, ni de qué forma, pero esos fueron los acuerdos. Es decir, Japón agachó la cabeza y se volvió más lacayo de lo que ya ha sido de Estados Unidos. En cambio, India le ha dicho, no, nosotros no vamos a hacer eso por ningún motivo, vamos a rescindir nuestra propia soberanía para convertirnos en lacayo de nadie. Y más bien se ha dado pasos, lo que vimos en la última reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, en que Rusia con Vladimir Putin, Modi de la India y Xi Jinping tomándose de la mano y conversando alegremente, formando un nuevo núcleo de poder que es mucho más grande ya que el que era el G7. Entonces, yo creo que eso se está tratando de hacer, pero ante la debilidad que ahora tienen ya la Unión Europea y la debilidad que tienen los mismos Estados Unidos, es difícil que logren cambiar las cosas que se están dando. Yo no veo que eso se pueda dar. Y hay un elemento interesante, Tim. Hace poco tiempo salió un diario, si no me equivoco, se llama Público, que creo que es alemán, publicó una filtración de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y esa Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos habla de dos cosas fundamentales. La primera, que su ojo permanente y principal es China, es decir, dejan de lado Rusia, dejan de lado Europa, le dejan a un lado y se concentran en el sudoeste de Asia, en China, como su objetivo fundamental, es decir, están claramente diciendo que su intención geoestratégica es China, y hablan también de su repliegue estratégico hacia las Américas. ¿Qué nos dice esto? Y yo lo explico desde esta perspectiva. Estados Unidos es incapaz en su realidad actual de proyectar su poder como quiere para enfrentarse a China si es que no tiene asegurada su retaguardia estratégica, que es las Américas. Las Américas viene a ser la retaguardia estratégica que lastimosamente para nosotros que vivimos en las Américas, durante mucho tiempo que nos han considerado el patio trasero,
pero somos la retaguardia estratégica de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos quiere asegurar las Américas porque no puede permitirse tener problemas aquí en las Américas para poderse enfrentar a la realidad geopolítica que le implica China. Entonces está haciendo un repliegue militar hacia las Américas y en eso se enmarca lo que está pasando ahora en el Caribe contra Venezuela y las presiones que está realizando contra Brasil. Recordemos que Brasil, al ser parte del BRICS, que también tiene un gobierno que no es muy amigo de Donald Trump y del gobierno norteamericano, está recibiendo también enormes presiones con impuestos, con retórica, con inmiscuirse en las decisiones del Poder Judicial brasileño, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos con claridad cuál es el objetivo de Estados Unidos. Estados Unidos se está desentendiendo de alguna manera de Europa. A Europa le ve solamente como un posible comprador de armamento para que fortalezcan sus capacidades defensivas por ellos mismos, pero comprándole armamento a Estados Unidos. Asegurar las Américas, es decir, lo que quiere hacer Estados Unidos es buscar que todos los países latinoamericanos tengan al menos gobiernos afines a ellos. Ya lo están logrando con algunos, nosotros somos uno de ellos. Y asegurar de esta manera su retaguardia estratégica para poder proyectar su poder hacia el lado chino. Entonces, esa es más o menos la realidad que se ve de lo que está pasando. Lastimosamente, en este juego de fichas geopolíticas, siempre está de por medio lo que la espada de Damocles que pende sobre toda la humanidad, que es el uso de armamento nuclear. Tal cual, Roberto. Y ciertamente Europa deberá prepararse para lo que yo estoy mirando. Rusia es una potencia revisionista, Roberto. ¿Qué te digo con esto? Que ellos construyen o constituyen más bien una amenaza para sus vecinos, porque lo que tienen ahí es un individuo, me refiero al presidente Putin, este es un Hitler reinventado, este es un llorón que añora al imperio ruso y añora a la Unión Soviética y su expansión territorial, sus capacidades y la posición con respecto al mundo de tanta influencia. Entonces, no sé si concuerdas conmigo, pero ciertamente esta visión revisionista por parte de Putin pone en vilo a la seguridad europea y los europeos deberán estar están pensando, de hecho, en reconfigurar su arquitectura de seguridad. ¿Cuál es tu criterio? Mira, Putin es una persona controvertida, por supuesto que sí, odiado en los países occidentales por obvias razones, es el rival geopolítico más prominente en este momento. Pronto será Xi Jinping, al que también se le va a demonizar. Recordemos que siempre solemos demonizar a las personas con las que nos enfrentamos. Es muy práctico para lograr cohesión, tratar de decir que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Pero desde una perspectiva geopolítica, lo que debemos tratar es de pensar cuáles son los objetivos estratégicos geopolíticos de cada uno de estos países. Y desde esa perspectiva, yo a Vladimir Putin no le veo más bien le veo al contrario en el sentido de que no creo que él sea de los líderes rusos. Recordemos que Vladimir Putin, si bien tiene un gran poder en Estados Unidos, perdón, en Rusia, no es un monarca absolutista estilo Luis XIV. A la final, hay un estado, hay líderes, hay diversas corrientes y en todo estado hay siempre conflictos internos de poder y con visiones diferentes de poder. Recordemos que Vladimir Putin, incluso en los primeros periodos, en sus primeras situaciones, era muy amigo de que Rusia ingrese a la OTAN, porque quería precisamente que la OTAN no se convierta en una alianza de ataque, si cabe el término, una alianza ofensiva, sino más bien una alianza que haga que todos los países europeos y asiáticos o euroasiáticos tengan una visión común de seguridad. Putin quiso entrar a la Unión Europea. Le dijeron no, perdón, a la OTAN. Le dijeron no, vaya nomás, señor Putin, no le queremos por acá. Te pongo, por ejemplo, el día 4 de septiembre publicó Sergei Karaganov un interesante artículo. Sergei Karaganov es uno de los
teóricos influyentes dentro de Rusia que, dicho sea de paso, nunca fue pro-soviético, más bien fue de carácter liberal, muy amigo de Europa. Les invitaría como es, a que lo conozcan. Y publicó un artículo muy interesante que nos habla mucho sobre también los conflictos internos que hay dentro de Rusia. Y si me permites, Tim, y si no es mucho problema, quisiera leer un fragmento de lo que él dice. Claro que sí, Bueno, claro que sí. para ponerte más o menos de ejemplo, él habla de que Rusia debe dejar de mirar hacia Occidente, porque esa ha sido la fantasía de Rusia, de que Occidente de alguna vez le acepte y sea parte de Occidente, que más bien Rusia debe mirar hacia Oriente, debe mirar hacia Siberia, crear una cultura Siberia, su propia cultura, su propio desarrollo geoestratégico, incluso cultural, y que también debe ser mucho más agresivo en su respuesta hacia un Occidente que ellos lo visualizan como demasiado belicoso y beligerante contra ellos. Entonces, por ejemplo, habla de que, si me permites, no te voy a leer todo porque es bastante extenso, pero quisiera leer una parte. Dice, es necesario introducir urgentemente en la doctrina militar rusa la disposición de que en caso de cualquier guerra con un enemigo que posea un gran potencial demográfico y económico, nuestro país considerará obligatorio el uso de armas nucleares contra el agresor. Es necesario, por fin, renunciar, al menos a nivel de expertos, a la tontería heredada de la época de Gorbachev y Reagan, la afirmación de que una guerra nuclear no puede haber vencedores y no debe desencadenarse. Por supuesto, hay que tomar todas las medidas para evitar una gran guerra, pero esta postura no solo contradice las doctrinas sobre el uso de armas nucleares y la lógica elemental, sino que también allana el camino para la agresión no nuclear, que es lo que hemos obtenido. Es decir, Karaganov, que ya te digo, era un hombre pro-occidental, nos está hablando de que Rusia debe quitarse de la cabeza la idea de que no debe usar armas nucleares ante una agresión y que más bien debe usar armas nucleares. Y en parte de este largo documento nos habla de que Rusia debería, ante alguna agresión de Reino Unido, Francia, Alemania, no tener eh, ninguna postura contraria a atacar directamente a las capitales de esos países, es decir, a Londres, a París o a Berlín. Entonces, esto nos habla también de que dentro de la misma Rusia hay posturas mucho más duras, que ya te digo, este no es un halcón ex-soviético, no se viste con la boina y la estrella roja, más bien es un tipo que era pro-occidental, pero que nos está hablando de que Rusia debe ser mucho más potente y le critica a Putin de que ha tenido una estrategia, una visión demasiado contemplativa, porque le critica diciendo de que ya Europa ha pasado varias líneas rojas y Rusia no ha reaccionado y que Rusia ya debe reaccionar ante estas cruces de varias líneas rojas. Entonces, desde esa perspectiva, lo que vemos es que el mundo en general, de lado y lado, porque halcones como el que te acabo de leer, del otro lado también los hay y en gran cantidad, nos aproximamos lastimosamente a lo que habíamos hablado ya muchas veces contigo, Tim, a la amenaza permanente de un posible conflicto nuclear con la utilización de armas nucleares tácticas. Recordemos, tal vez para que la gente nos entienda, cuando se habla de armas nucleares tácticas, se está hablando de armas que tengan alrededor de 100, 200 kilotones de potencia. Si mal no recuerdo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki tuvieron alrededor de 40 kilotones. Entonces, démonos cuenta de que estas armas nucleares tácticas no son pequeñitas, no son insignificantes, son enormes capacidades de destrucción. Y nada nos garantiza de que si es que alguno de los bandos utiliza un arma nuclear táctica, el otro bando no haga una represalia y estas represalias cada vez lleguen a un enfrentamiento nuclear total, que lastimosamente nos llevaría a a mi modo de ver, a una destrucción generalizada del planeta. Entonces, lo que vemos aquí, Tim, es que yo creo, más bien desde mi punto de vista,
de que Vladimir Putin, más allá de que si nos gusta o no nos gusta el cabello, cómo se peina o cualquier otra cosa, yo creo que ha sido el hombre muy prudente en el manejo de esta crisis que está sucediendo, porque pudo haberse desencadenado ya muchas más, o llegar a niveles mucho más altos ya inclusive. Roberto, a propósito del tema nuclear que acabas de decirlo, y con mucha oportunidad, por supuesto, me viene a la cabeza la doctrina del presidente Eisenhower respecto de la masiva retaliación. De hecho, su doctrina es esa. Al usar las armas nucleares se habla de una masiva retaliación en la que todo el mundo sale perdiendo. Y ahí viene la cuestión o la contraposición de estas doctrinas, la de Henry Kissinger, en cambio que él hablaba, tratando de descalificar este concepto de la masiva retaliación, él hablaba del uso de las armas nucleares tácticas, como tú las mencionas. Este concepto de armas nucleares limitadas, tácticas, fue asumido por Kennedy. Poner a tu consideración, desde la visión del presidente Eisenhower versus la visión de Henry Kissinger. Eisenhower, más conservador, él hablaba de la destrucción mutua asegurada utilizando cualquier tipo de arma nuclear. Ahora se habla de las armas tácticas, de las que habló Henry Kissinger en los años 50, de las armas ya de mayor flexibilidad, de que Estados Unidos debería replantear un concepto defensivo y ofensivo, merced a este tipo de armas en un teatro militar limitado. A mi modo de ver, ¿existe teatro militar limitado utilizando armas nucleares tácticas? ¿O se mantiene más bien la teoría o la idea de la doctrina de Eisenhower de una destrucción mutua asegurada o de una retaliación masiva? ¿Cuál es su criterio? Yo personalmente me voy más por la posición de Eisenhower. Yo creo que fue también lo que de alguna manera nos salvó, entre comillas, durante la Guerra Fría de un Armagedón nuclear. Fue la idea o la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que básicamente para las personas que nos escuchan es la posibilidad de que si alguien en pie, más bien dicho, se disuadía el uso de armas nucleares con la idea de que si es que yo empiezo el uso de hacer armas nucleares, mi contrincante también las va a usar y lo único que va a pasar es que los dos nos vamos a destruir. Esa era la destrucción mutua asegurada. Es decir, una forma de disuasión para evitar el uso de las armas nucleares, para tener muchos controles sobre el uso de las armas nucleares. Pero eso ahora se está diluyendo y va del camino de lo que tú dices de Henry Kissinger. El problema como te había dicho, de las armas nucleares tácticas es que sabemos cómo empieza, pero no vamos a saber cómo va a terminar. Si alguno de los contendientes dispara, imaginémonos que siguiendo lo que dice Karaganov a Putin en este artículo, ante alguna amenaza o algún derribo, imaginémonos que aviones alemanes haciendo patrullas sobre el Báltico derriban un avión ruso en alguna parte de la frontera. Y imaginémonos que se escala la situación y Rusia dispara un misil con una carga nuclear táctica sobre Berlín. Estoy seguro de que eso no queda ahí, no termina con una explosión nuclear en Berlín. Terminará con una retaliación probablemente de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y nos encontraremos en un Armagedón nuclear finalmente. O sea, nada nos garantiza de que simplemente va a quedar ahí y ahí nos vamos a quedar quietos. Es muy probable que todo se vaya mucho más allá. Entonces, bajo esas circunstancias, yo considero que es muy peligroso los caminos que vamos tomando el mundo. El mundo está caminando desde hace largo rato por una cuerda floja. Hay algunos teóricos que analizan esto de geopolítica y nos hablan de que ya estamos en una tercera guerra mundial difusa, pero que ya se está caminando al menos con enfrentamientos de proxies, porque el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, en realidad Ucrania no es el país que se está enfrentando a Rusia. Ucrania es un proxy, es un intermediario entre un enfrentamiento de la OTAN contra Rusia. Eso es lo que está ocurriendo realmente. Y puede ser que en un futuro próximo veamos un enfrentamiento entre Taiwán y China, donde Taiwán no será a sí mismo, será un proxy que implicará a Estados Unidos contra China. Entonces, de alguna manera estamos, como te decía, entrando en una situación tan peligrosa que lastimosamente no sabemos cómo va a terminar.
y ojalá no termine de una forma trágica, que sería trágica para todo el mundo. El problema es que tenemos liderazgos en todas partes que son liderazgos difíciles de entender. El liderazgo de Estados Unidos en la era Trump es un liderazgo caótico, difícil de comprender, poco serio para muchos, hasta inútil para otros. El liderazgo europeo no se queda atrás. Se habla, como tú sabes, también de liderazgo al otro lado, de China, de Rusia, como los malos de la película. Entonces, finalmente, no sabemos hacia dónde vamos a ir a terminar. Lo cierto es que estamos pisando terrenos muy, muy peligrosos para, no solo para los países involucrados directamente, sino para todos, absolutamente todos. para todo el mundo, Roberto. Así es. Y Roberto, pasando de un aspecto estratégico que supone el uso de armas de esas características, vamos un poco más tácticos ahora. ¿Está la OTAN preparada para una guerra de drones? Recordemos que una noche X, más de 800 drones habría ingresado a Ucrania y parece que los ucranianos sí han logrado entender o cómo plantear una estrategia defensiva frente a este tipo de amenaza que es nuevo realmente dentro del concepto de una guerra híbrida planteada por Rusia. ¿La OTAN está preparada, Roberto? Yo creo que la mayor parte del mundo no, porque esta guerra lo que ha hecho es darle esta preeminencia ahora al dron, y el dron es básicamente un instrumento de bajo costo que actúa y puede actuar con gran efectividad contra artilugios militares de altísimo costo. Y ese es uno de los problemas que también le cuestan entender y le van a costar adaptarse a todo Occidente, porque recordemos que Occidente privilegió la tecnología por sobre la cantidad en lo que respecta a armamentos desde hace mucho tiempo atrás, desde los años 90, 80. Se ha centrado en privilegiar lo tecnológico, lo avanzado, lo de última generación, por sobre la cantidad, un poco diferente a lo que a Rusia. Pero ahora cuando nos enfrentamos, por ejemplo, un avión, imaginémonos, un F-35 de ¿cuántos millones? Se habla de que cada uno de esas aeronaves cuesta alrededor de 200 millones de dólares, un F-35, que se pensaba cuando se diseñó el F-35 de que se iba a enfrentar a otros aviones del otro lado, similares a él, de características y a ver cuál ganaba. Pero ahora ya vamos a la realidad de que puede que se enfrente con un dron de ataque, un dron que le pueda derribar también, y un dron que costará una fracción, una centésima del costo de ese artilugio F-35. Entonces ahora nos encontramos que Occidente tiene que reevaluar nuevamente y tratar de buscar un equilibrio entre cantidad y la calidad tecnológica de sus armamentos, y eso no se logra de la noche a la mañana. En cambio, Rusia ha dado muestras, así como Ucrania también, de una capacidad para adaptarse rápidamente a estas características de la guerra en la que están ellos librando. Se habla de que Estados Unidos y Europa juntos en el año no producen ni la décima parte de lo que Rusia puede producir por sí sola en un año en muchas de los armamentos, en tanques, en drones, en todas las cosas. Y que están también muy atrás. Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, y Europa no tienen misiles hipersónicos, que sí los tiene Rusia, los tiene China, los tiene incluso países como la India e Irán. Entonces hay un desbalance militar, yo diría, bastante grande. Y por otra parte, recordemos que más allá de cualquier otra cosa, una guerra no solamente se pelea o se la mide en función de la cantidad de armamento, incluso la cantidad de hombres que hay del un lado y del otro. Se mide también en la capacidad de lucha de un país o de una organización. La pregunta que yo me hago es, ¿el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, están dispuestos, sus sociedades en su conjunto, están dispuestas a entregar generaciones de sus jóvenes en una guerra futura para enfrentarse a Rusia o enfrentarse a China? Yo creo que es muy difícil que eso se pueda contemplar. No digo que no pueda pasar, depende de las circunstancias, dependerá de muchas cosas, pero tal como se ven las cosas ahora, es muy poco probable que estas sociedades estén dispuestas
a perder algo de lo que han ganado en el bienestar material, en el bienestar personal que tienen actualmente y en ese individualismo desbocado que vivimos en la actualidad para irse a una nueva guerra, a un nuevo enfrentamiento de carácter mundial. No, definitivamente, Roberto. Aquí cabe un pequeño resumen, ya casi al final de este programa, el tiempo nos ha quedado corto. La OTAN está preparada para contener ataques puntuales de drones rusos, pero no plenamente equipada para enfrentar una guerra sostenida de enjambres y operaciones híbridas a gran escala, creería yo. Adaptarse a esta realidad es hoy una de sus prioridades estratégicas. Entiendo que Ucrania tendrá que aportarle a los países de la OTAN para enfrentar este nuevo tipo de amenazas, Roberto. Yo quisiera concluir haciéndote una última pregunta. Rusia lleva 3 años bregando con Ucrania. Se hablaba de que ya está muy próxima la derrota de Ucrania, se hablaba de que los objetivos militares rusos era un tema de cuestión de tiempo y esta guerra se ha venido dilatando. Esto me deja entrever a mí, por lo menos, de que para Rusia no ha sido un paseo esta operación militar especial, esta descripción presentada por Putin, no ha sido un paseo, ciertamente. Entonces, la conclusión a la que puedo llegar y te consulto, si en 3 años no ha logrado a un ejército de inferior calidad como es el ucraniano, con cierto apoyo de los Estados Unidos, con equipamiento y por parte de la OTAN, en el evento de que se produzca un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, merced precisamente a estas incursiones en espacios aéreos de países soberanos, ¿cuál crees que sea el resultado, Roberto? ¿Será que Rusia puede enfrentar a la OTAN en su conjunto, con su músculo bélico, con su capacidad tecnológica? ¿Cuál es tu criterio, Roberto? Es muy difícil de predecir, pero de la guerra actual lo que se saca, hay que sacar algunas conclusiones. Quisiera yo para tratar de contestar. Primero, ¿cuáles eran los objetivos de Rusia? Los objetivos de Rusia no eran conquistar Ucrania, a pesar de lo que se ha dicho, y de hecho ya, bueno, ya han logrado adquirir, si cabe el término, los oblas de los que hay mayorías rusas, que es más o menos un territorio comparable a toda la Gran Bretaña, recordemos. Quizás es un territorio, una cantidad de territorio bastante grande. Pero el objetivo primordial de Rusia era buscar la neutralidad de Ucrania. Y de alguna manera buscar que Ucrania, y esa es la línea roja para Rusia, de que no se una nunca a la OTAN. Y creo que ese es un objetivo que todavía está ahí pendiente y que es muy difícil de alcanzar porque recordemos que en la OTAN se ha enfrentado prácticamente. Es por lo que yo digo que esta no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre la OTAN y Rusia a través de un proxy o un intermediario que viene a ser Ucrania. Porque todo el poder, incluso se habla de la planificación militar, incluso hasta la dirección estratégica de la guerra desde la perspectiva estratégica en Ucrania no es llevada por los ucranianos, es llevada por ingleses, por norteamericanos. Se habla de que ha habido ya muchos muertos, incluso generales europeos que han fallecido en ataques rusos en Ucrania. Pero en fin, eso tal vez algún día lo podamos saber a ciencia cierta. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que Rusia todavía está lejos de alcanzar su objetivo y no va a parar hasta que alcance su objetivo. Y su objetivo es asegurar que Ucrania no se convierta en parte de la OTAN y que se convierta en un área desmilitarizada. Y si para eso tiene que llegar a apropiarse de toda Rusia, dividirse, perdón, apropiarse de toda Ucrania, dividirse a Ucrania. Recordemos que sobre Ucrania no hay solo los intereses de Rusia, también hay los intereses de Polonia. Polonia sería feliz de que le entreguen cierta parte de Ucrania que históricamente fue parte de Polonia. Entonces, yo creo que la situación es todavía compleja. La única forma de llegar a una paz sería que Ucrania se siente a una mesa de negociaciones y apruebe las condiciones rusas, que ya estuvo a punto de aprobarlas a meses del inicio de esta operación. Recordemos que en Turquía se reunieron y ya estuvieron para firmar la paz. Zelensky con Rusia. Y fue la acción de Estados Unidos con Joe Biden y sobre todo de Inglaterra con Boris Johnson la que le dijeron a Ucrania, no, no debe firmar. Y por ello estamos siguiendo una guerra en la que desde la perspectiva europea es hasta el último ucraniano prácticamente.
Entonces, lastimosamente, aquí se juega con el dolor de la gente, con el dolor, destruyendo cuántas generaciones de ucranianos, también de rusos, pero en menor cantidad, pero sobre todo cuántas generaciones de ucranianos, guardando las proporciones del tamaño de los países y sus poblaciones, se están perdiendo en una guerra sin sentido solo por poderes hegemónicos que se manejan en otra parte. Eso es lo triste de esta realidad que vivimos. Absolutamente, Roberto, coincido contigo. Aquí cabe una reflexión final al cierre del programa a propósito de la definición de estupidez que la da Carlo Cipolla, si mal no recuerdo, si es que lo pronuncié bien. Él decía que una persona es estúpida si causa daño a otra persona sin obtener nada a cambio, o incluso peor, produciéndose daño a sí misma. Y eso es lo que está pasando precisamente con este conflicto en en Europa Central. Bien, quiero agradecerte, Roberto, por compartir con nosotros tu erudición. También agradecer a nuestros auspiciantes y a quienes nos han permitido ingresar en sus hogares. Será hasta una próxima oportunidad. Roberto, un abrazo a la distancia. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tim, y saludos para todos los que nos escuchan. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta capacitación no hay un seguimiento, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego,